seminario a modo de taller en el que nos va a explicar un poco cómo se hace la programación en CUDA con Python. Y nada, sin más lío, pues dejo paso a nuestro ponente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nada, gracias a ti, Pedro. Gracias de nuevo por la invitación y bueno, le he dado ya a grabar la sesión. Bueno, este seminario es un poco distinto a lo que venimos haciendo en el seminario de inteligencia artificial por dos razones principales, ¿no? Una, sobre todo, porque quizás no es un tema totalmente relacionado con la IA, pero sí es lo que hay por debajo de lo que estamos ejecutando para poder llevar a cabo la IA que hoy en día pues, está de moda, ¿no? Para entrenar modelos de Deep Learning, para entrenar Machine Learning, trabajar con datos, con GPU, ¿no? Ver cómo programar la GPU. Entonces, vamos a ver más bien conceptos de programación paralela, y no tanto conceptos de IA. Pero yo creo que puede ser útil para después, quizás para vuestro trabajo, para vuestro día a día, porque ya que la mayoría estamos teniendo cada vez más, más común ver GPUs en los PCs, en los servidores, o hacer uso de Google Colab para trabajar con Deep Learning, pues ¿por qué no hacer uso de la GPU para más cosas? Ya comenté en el primer seminario que la GPU se utiliza se puede utilizar para más cosas. De hecho, eso es para muchas más cosas, no solamente para Deep Learning. Encaja muy bien para Deep Learning, pero también se puede hacer Machine Learning, clustering, regresores, gradient boosting, random forest. Todos esos algoritmos están ya acelerados en GPU. Si os interesa echarle un vistazo a Rapids, una plataforma que aglutina todo eso. Trabajar con grafos, trabajar con streams, trabajar con datos geográficos, trabajar con data frames, por supuesto. Todo eso ya se está acelerando en GPU correctamente. Y bueno, pues aquí voy a dar una introducción básica a la programación con CUDA, que es lo que subyace a todo lo que estoy comentando. Y por otro lado también es distinto porque no es una charla que os voy a dar aquí la chapa y cada uno se va con algo aprendido, sino que como es programación, he hecho un notebook en el que primero sí que voy a contar los conceptos básicos y después os propongo unos cuantos de ejercicios que espero que podamos ejecutar todos. Os voy a pasar por aquí el GitHub, ¿vale? Por el chat. A lo que estáis solamente viendo la grabación en el futuro, pues sería esta dirección de aquí. GitHub, bueno, no sé cómo ponerlo, GitHub, Miguel AMDA, CUDA, Python, intro. Perdona, Bueno, Miguel, todavía se ve un poco pequeño. ¿Se ha vuelto a poner pequeño como estaba originalmente? sí, no, pero este es porque el GitHub. Ahora pasaré Vale. al web colab. De todas formas, luego te pediré, pero si puedes poner el enlace al GitHub En la en la web. descripción, ¿no? Sí, 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 perfecto, muchas gracias. lo voy a poner ahora. Perfectísimo. Pues nada, aquí tenemos dos notebooks, uno en el que ya está todo resuelto, vale, lo pongo ahí, pero si queréis uno directamente y spoilearse y hacerlo todo, verlo todo resuelto y evaluado porque no quiere entrar a ejecutarlo, pues ahí está todo. Bien, y luego está el CUDA intro, que es el que vamos a hacer aquí. Y ya tenéis el botoncito para abrirlo en Google Colab, ¿de acuerdo? Si alguno tiene ya CUDA instalado en local, pues por supuesto lo podéis descargar y abrirlo, ¿vale? En local, pero bueno, yo lo voy a hacer aquí en Google Colab. También tengo acceso a un servidor, por si acaso no me dan GPU, pero lo quiero hacer con Google Colab para explicaros cómo acceder bueno, a tener GPUs, ¿no? Porque yo creo que todos conocéis ya Google Colab, pero al que no, contarles que Google pues da un sistema en el que uno puede trabajar con Python o con R en un entorno en la nube. Uno carga allí el notebook que quiere ejecutar. Y lo bueno que tiene es que también podemos hacer uso o sea, por defecto se ejecuta en una CPU, un servidor que tienen ellos, pero también podemos hacer uso de tarjetas gráficas. Aquí, pinchando en entornos de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución, pues podemos elegir GPUs. A día de hoy, de forma gratuita,
nos da de forma limitada una tarjeta T4. Pero pagando podemos acceder a A100, L4, V100, aunque estas ya son un poco antiguas. Y también las TPUs, que son los dispositivos que tienen Google para hacer Deep Learning. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a hacer uso de GPU y entorno Python. Bien. Bueno, pues esta introducción que es muy básica, tampoco no voy a entrar en mucho detalle, pero ya va a ser bastante con el tiempo que disponemos, cubrir un par de librerías de Python. Voy a asumir que conocéis un poquito de NumPy. No sé, escribidme por el chat. ¿Conocéis NumPy? ¿Habéis utilizado NumPy? Sí. Vale, veo que la mayoría conocéis NumPy. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir de más complejo o sea, de lo más complejo al revés, de lo más fácil a lo más complejo. Primero vamos a ver una librería que se llama QPy, esta de aquí, que está muy bien porque es una librería que copia la API de NumPy, por tanto, si sabéis NumPy, sabéis QPy, y todas las funciones están implementadas en GPU. Entonces, los datos están en la tarjeta gráfica y los algoritmos pues se ejecutan en la tarjeta gráfica, ¿vale? También lo bueno que tiene, bueno, aquí NVIDIA ha invertido mucho dinero, ¿no? Colaboran con esta gente para desarrollar esta librería, interopera muy bien con Rapids y con entornos de Deep Learning, pero también si tenéis tarjetas de AMD con soporte de ROCm, que es la competencia, pues también tienen soporte para tarjetas de AMD. Así que lo que voy a comentar aquí vale tanto para NVIDIA como para AMD con respecto a CuPy. Después veremos Numba. ¿Alguien ha utilizado Numba? Sí, yo he usado Numba, lo uso para el proyecto en el que estoy, Miguel. Ah, perfecto. Me suena que lo comentaste en una reunión de Litriasus, Sí, ¿no? Vale, vale. sí, y lo puse también en la descripción. Te lo puse en el formulario de descripción, también lo comenté. Pero Numba de CUDA, ¿no? O Numba Sí, para CPU. Ah, bien, perfecto. Pues entonces lo que voy a Numba comentar. con Python, Numba con Python. Tengo la ventaja de Python, que es Ujú, muy fácil de prototipar, ujú, y la ventaja también de Numba, que luego, de puro incluso con Python, bueno, yo ujú, tengo el algoritmo claro, prototipando, ¿eh? Lo ejecuto como Numba y va muy rápido. ujú. Sí. Perfecto, vamos. Seguro que me saca algún fallo del código. Yo no Bueno, lo he trabajado tanto, pues yo trabajo más con la parte de C y C++. Para mí Numba sigue hay, siendo un hay una poquito nuevo, parte pero... de Numba en C++. Ujú. C++. Hay una parte de Numba en C++. Esa no la conocía yo. No. Que yo sepa, no. O sea, yo lo que Vale, trabajo más es conectar la parte de C++ con Python. Es vale, lo que estaba viendo. Pero bueno, yo todos los simuladores que he hecho han sido en C++ directamente. vale. Vamos, pero de Python lo que más se utiliza para hacer uso de CUDA es Numba, porque es que no tiene que tocar nada de C. El código lo escribe en Python. Em, Hicimos también algunos prototipos al principio con Qt, ujú, eh, pero al final me gustó más quedarme con Numba, porque ujú, el kernel, a diferencia en Qt, que está hecho en C, ujú. en Numba estás trabajando todo el tiempo en Python. Es Eh, verdad que es un subconjunto de Python, lo que tú estás trabajando en el kernel. No tienes ujú, todo el potencial que tienes cuando programas en C, ujú. tienes algunas limitaciones, Eso iba a pero bueno, comentar. tampoco. Ajá, Eso iba a comentar, que no está todo, pero seguro que para muchas cosas ya es más que suficiente. sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, si tenemos alguna pregunta, le podemos preguntar a David, que, que tiene bastante experiencia en esto. Muchas gracias por compartirlo. De nada. Em, y bueno, pues eso es lo que vamos a ver. CuPy y Numba. Numba es un compilador de Python para funciones. Bien, ahora explicaré qué es eso de compilar por si hay alguien perdido con esa parte. Bueno, pues primero, para tener CUDA en vuestras máquinas, en vuestro equipo, os hace falta una tarjeta gráfica, por supuesto. Entonces, pues adquirir una GPU. Si tenéis una GPU y queréis hacer uso de CUDA, o sea, GPU de NVIDIA, por supuesto, no de AMD,
pues podéis instalar NVIDIA. Aquí os digo algunos tips. Por ejemplo, hay que instalar por un lado el driver de NVIDIA, después el driver de CUDA, que es el que os va a permitir ejecutar código de propósito general en vuestra tarjeta gráfica. Eso ya viene disponible en el CUDA Toolkit, y luego podéis instalar el CUDA Toolkit, que son pues, todas las herramientas que trae CUDA. Si estáis en Linux, pues tan sencillo como un apt install o dnf install según vuestra distribución. Si estáis en Google Colab, pues como he hecho antes, entorno de ejecución, cambiar el tipo de entorno de ejecución y elegir una GPU. Si va todo bien, al ejecutar esta instrucción, que esto es una instrucción que podéis lanzar en la terminal, o en el entorno de ejecución de comandos, si está todo bien instalado, esto viene con el driver, así que debería de estar disponible y os va a decir la GPU que tenéis. A ver si me dan GPU. Vale, me han dado una T4. Bien, pues esto es lo que te dice. Aquí os dice la versión de CUDA que tenéis, la tarjeta gráfica, un identificador. Si tenéis más de una tarjeta gráfica, pues tendríais varios numeritos. Aquí os voy a mostrar en este que está evaluado, que lo lancé en uno de los servidores que tenemos en el grupo de computación natural. Lancé un servidor que tenemos una RTX 2080 y una 3090. Y podéis ver cómo cambia la cosa. Aquí. A ver, demasiado grande. Ahora, aquí pues me dice la tarjeta 0 y la tarjeta 1. Bien, la memoria que tiene cada uno, bueno, cuánto se está utilizando. Y aquí os dice la memoria total que tiene y la que se está usando. Así que podéis ver si vais bien de memoria o no con vuestra aplicación. Y aquí los procesos que están haciendo uso de la tarjeta gráfica. Vale, entonces hay que tener en cuenta que vienen identificadas por un numerito. Y si tenéis más de una tarjeta gráfica, con ejecutar esta línea, esto es una variable de entorno. O sea, lo podéis hacer desde la terminal o dentro de Python, pues, de esta forma. Pues aquí elegir la tarjeta gráfica que queréis utilizar, la 0, la 1 o la sucesiva, ¿vale? Y esto lo que hará es que cuando hagáis uso de algún software que haga uso de CUDA, como CuPy o Numba, pues solamente verá la tarjeta gráfica que indiquéis. También podéis ponerse por separado por comas varias GPUs, o si no indicáis nada, sería por defecto todas las GPUs, ¿vale? Pues bueno, yo voy a indicar aquí la 0 porque solo tenemos la 0. No hace falta que ejecutéis la línea porque por defecto va a ver la GPU 0. Y bien, vamos a ver una introducción rápida a CuPy. Pero antes de nada, tenéis que tener en cuenta de nuevo los mandamientos o los conceptos clave de la programación de GPUs que ya os dije en el seminario anterior. Y es que la GPU es otro dispositivo, ¿bien? Está separado de la CPU, así que la la GPU no puede acceder directamente a la memoria RAM de vuestro equipo. Así que si tenéis un vector cargando en memoria, la GPU no lo puede ver. Es la CPU, que se llama host, la CPU, siempre es el que manda y es el que tiene que enviarle los datos de entrada a la GPU. Decirle a la GPU qué tiene que hacer, la GPU ejecuta lo que le mande la CPU, y cuando ya termine, la CPU recupera el resultado que haya generado la GPU, ¿vale? Entonces hay una transferencia de datos que siempre hay que hacerla porque es otro dispositivo, pero dentro de lo mínimo necesario para mandar datos de entrada y recuperar, hay que minimizar ese traspaso de datos, ¿vale? Ahora mismo los ejemplos que vamos a ver son muy sencillos, pero si hay algo muy repetitivo, si estamos entrenando un modelo, por ejemplo, pues mantener los datos del modelo en la tarjeta gráfica es primordial, porque si vaya a estar siempre transfiriendo el modelo a la CPU, a la GPU, a la CPU, a la GPU, pues todo eso va a ocupar mucho tiempo y el código va a ir mucho más lento, incluso que si lo hicieseis en la CPU. El tema de la memoria es algo crítico y es lo primero que se tiene que hacer para acelerar el código en GPU. Por otro lado, ten en cuenta que la GPU es muy buena para trabajar con paralelismo de datos, así que es muy bueno haciendo operaciones tipo map. Por tanto, aplicar la misma función a cada elemento de un array, de una matriz, de un vector, o hacer reducción, es decir, sumar los elementos, el multiplicar, calcular medias, sumas, valores descriptivos, lo que sea.
¿vale? Entonces, son operaciones que se pueden paralelizar fácilmente a modo de datos, ¿vale? Paralelismo a nivel de los datos. Es decir, que los datos se pueden trabajar, se pueden trabajar con ellos de forma paralela. O cálculo de histogramas, ordenación de vectores, de listas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto son primitivas y esto está muy bien estudiado y hay muchas implementaciones bien optimizadas, o sea que eso está ya más que trillado y es simplemente hacer uso de ello. Bien, la GPU también es muy buena haciendo cálculo numérico, álgebra lineal, que es la base del Deep Learning, como ya os comenté. Pero también se puede trabajar con cadenas. Hay una librería que se llama QString, que ahora pertenece a QDF, es decir, a manejo de data frames. Y bueno, pues la GPU puede trabajar con cadenas. Esto es bastante reciente y se acelera bastante bien. Aunque se puede hacer eso, pero siempre es bueno trabajar con valores numéricos siempre que podamos, ¿vale? Tanto enteros, puntos flotantes, también trabajar con arrays o tensores, es decir, vectores, matrices de 2 dimensiones, 3, 4, 5, 6 dimensiones. Pues bueno, eso serían el concepto de tensor. Pues bueno, vamos a hacer una introducción básica con un ejemplo muy, muy sencillito, que es lo que nos da para una hora. Y vamos a trabajar con esta imagen. ¿Vale? La imagen de un perrito muy bonito. Perfecto, a todos nos gustan los perritos. Perfecto, pues bien para trabajar. Bueno, pues voy a cargar los datos en NumPy. Primero voy a trabajar con NumPy, esta librería de Python para trabajar con arrays y valores numéricos. Voy a cargar la imagen con este tipo de datos. Bien, un entero sin signo de 8 bits. Eso significa que los valores serán pues, enteros de 8 bits. Que eso nos da para trabajar con un rango de 0 a 255. Suficiente para los valores que se han cargado, ¿vale? Bien, bueno, pues esta es la pinta que tiene. Es una imagen de 1330 por 1920 y tenemos tres canales, uno por cada color, ¿no? El rojo, RGB, rojo, verde y azul. ¿De acuerdo? Y veis los valores, pues son pues, máximo 255 y mínimo el 0. Vale, pues el ejemplo que vamos a ver aquí es muy sencillo, que es transformar una imagen de color a una imagen en escala de grises. Este es un ejemplo que, a ver, os voy a compartir aquí también voy a buscarlo primero. Aquí. Este ejemplo lo utilizan vamos a hacer aquí las cookies. Este libro es muy bueno para hacer una introducción a CUDA y en el tercer capítulo, creo que era, en la que empiezan a hablar de CUDA, pues utiliza ese ejemplo de transformación de una imagen de color a blanco y negro. Programming Massively Parallel Processors. Os digo, es uno de los mejores libros, es la gran biblia de la programación con GPUs. Así que un ejemplo sacado de este libro y también de un tutorial que ahora también os comentaré. Bien, pues para eso, para hacer la transformación de una imagen de color a blanco y negro, pues simplemente de los tres canales nos tenemos que quedar con un valor, ¿vale? Que sería la tonalidad, de la intensidad del píxel, de más blanco o sea, de más oscuro a más blanco. Esto lo hace, esto según el estándar NTSC, el estándar americano, y sería pues hacer este cálculo del canal azul, verde y rojo. Y el valor que nos da pues sería el valor en escala de grises. Bien. Primero, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo? Pues sacar los canales por separado. La B será el canal azul, verde y rojo. Bien, con estas líneas, es decir, dame canal 0, todos los valores de canal 0, todos los valores de canal 1 y todos los valores de canal 2. Vale. Y ahora, vamos a hacer el cálculo. Pero antes de nada, esto es una cosa que me di cuenta una vez que tuve hecho el notebook hace un par de días, luego me di cuenta que iba bastante lento por una cosa que tiene Python y es que Python, todo el tema del tipo de datos,
muchas veces tiene peligro porque es automático. Y claro, por defecto siempre toma el peor caso. Y si esto de aquí, esta B, es un valor entero de 8 bits y lo multiplico por este valor, lo que yo no supe es que este valor final sería un número real de 64 bits. Eso se llama doble precisión. Y eso sería matar mosca a cañonazo. Doble precisión es necesario para cuando hacemos simulaciones donde la precisión requerida pues, sea la máxima posible que podemos hacer a día de hoy. Las GPUs pueden hacerlo, pueden manejarlo, pero por supuesto al final el rendimiento va a ser peor. Lo mismo pasa con las CPUs. Usar doble precisión, tendréis más precisión, pero el código va a ir mucho más lento, porque requieren más recursos computacionales para trabajar con ellos. Y más memoria también, el doble de memoria en concreto. Así que hay que controlar eso para que no vaya. Ups. Para que no perdamos rendimiento. Mi solución fue hacer un casting de la constante a float32, ¿vale? Así que bueno, de esta forma puedo decir que esto es un número real de 32 bits, así que esto va a ser un valor de número real de 32 bits. Fijaros que lo que está haciendo NumPy es a todos los valores de canal B, todos los valores de canal G, todos los valores de canal R, lo está multiplicando por este valor y lo suma y la salida sería ya directamente la imagen, ¿vale? Esto es de forma abstracta, es una multiplicación de vectores, directamente, bueno, de matrices, ¿vale? Bueno, esto de aquí os preguntaréis qué es esto de Timeit. Lo vamos a utilizar mucho para hacer comparativas de rendimiento. Timeit es algo que trae Notebook, los Jupyter Notebook, y es que os permite evaluar el tiempo que tarda una línea. Lo que hace es lanzarlo 100 veces y calcula la media de las ejecuciones. Esto es necesario porque lanzarla una sola vez no es suficiente para indicar si algo es más rápido que otro. Eh, Porque según cómo pilla a la CPU de ocupada, según cómo pilla a la GPU, también ahora veremos con Numba, que es que la primera vez que lo ejecuta en realidad se está compilando, así que hay un tiempo ahí que de demora en la primera vez, luego las consecutivas son las que realmente tienen eficiencia, ese tipo de cosas. Entonces vamos a utilizar Timeit para lanzarlo 100 veces y calcular la media. Vamos a asumir que tiene, pues, de media 14 milisegundos, ¿vale? Más o menos una desviación de 1 milisegundo. Bueno, pues 14 milisegundos para hacer este cálculo no es nada. Lo que os voy a comentar aquí está basado en este ejemplo que es muy rápido, porque así va a ser más dinámico y más rápido para ejecutar, pero por supuesto no merecería la pena, ¿no? Porque una CPU ya es suficiente. Pero ¿y si lo queremos hacer para un conjunto de datos de 1 millón de imágenes? Pues a lo mejor ahí ya una GPU sí que os merece la pena, ¿no? Vaya, al final todo esto se va acumulando y cuando son muchas imágenes, pues se va a notar la diferencia. O otros cálculos que sean más complejos, ¿no? Bueno, pero este es un ejemplo, ya os digo, tonto, muy sencillo de entender y que yo creo que va a ser útil para aprender a programar GPUs. Bien, esta línea la ejecuto porque el timeit al final no guarda el resultado, así que lo tengo que ejecutar aquí por último. Voy a hacer un cálculo de tipo reducción, es decir, voy a calcular el valor máximo que hay en el resultado y calcular el máximo en la CPU tarda 527 microsegundos. Vale. Bueno, veamos el resultado. A ver. Vale, pues bien, ha hecho bien el resultado. Bien, estoy cogiendo el valor Gray NP, que es el resultado, y lo estoy mostrando por pantalla. Muy bien, pues ha funcionado, ¿no? Bien, pues primer paso, si queréis hacer uso de CUDA, de CUDA o de la GPU, y no queréis complicaciones, vuestro código está hecho de manera numérica, con arrays, con NumPy, pues lo más sencillo es que hagáis uso de CuPy. Como os dije, es un clon de NumPy, pero pues todo está implementado en GPU. Primero, hacer un import. Bien, o lo podéis instalar fácilmente con un pip install CuPy y le indicáis la versión de CUDA, eso es importante, le indicáis la versión de CUDA y se instala. Vamos, que no es nada difícil. Bien. Primero, recordemos, esto de aquí sería la imagen que yo tengo cargada en un NumPy en CPU. Así que está en la CPU. La GPU no puede acceder a esos datos, se lo tenemos que pasar a la GPU.
¿Cómo? Pues una forma, hay muchas formas, pero una de ellas es con CP, que esto es el CuPy, le digo asArray y le paso un NumPy. Y la salida, esto lo que ha hecho es copiar este array, lo ha copiado a la tarjeta gráfica, ¿vale? Ahora esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo, está en un array, tal y cual. El shape es el mismo. Pero esto lo podéis utilizar como NumPy, pero esto ya está en GPU. Y por tanto, podemos hacer las mismas operaciones que hemos hecho con NumPy. Fijaros, para extraer los canales de color es exactamente la misma línea. ¿Vale? Cambiando el nombre de las variables, por supuesto. Para hacer el cálculo, pues cuando antes ponía NumPy FLAT32 para hacer un casting de tipos, es decir, que este valor es un número real de 32 bits, no de 64, no matemos cacañonazos, ¿vale? Pues lo mismo se puede hacer con CuPy. Vamos a ver cuánto tarda. Fijaros lo que ha tardado en hacerlo. Si el NumPy ha tardado en hacer lo que era 500, no, 14 milisegundos, en GPU 108 microsegundos. Muchísimo más rápido, ¿verdad? Se acelera bastante el cálculo. Es que es un cálculo paralelo, ¿no? Completamente, porque cada píxel se va a calcular de forma paralela y de forma independiente. Así que es perfecto para un cálculo perfecto para la GPU. Cálculo de tipo reducción, como calcular en máximo, pues 46 microsegundos. También se acelera. En CPU fue 500, ¿vale? Pues quizás no ha sido tanta la aceleración, porque ya calcular el máximo no es algo que se puede hacer en un solo paso, que es decir, que yo calculo el valor de cada píxel, transformo cada píxel a gris y acabo, sino que para calcular el máximo tengo que cooperar, tengo que iterar varias veces, porque hay que calcular el máximo cada 2, de ese resultado intermedio otra vez cada 2, de esos resultados intermedios cada 2, así, hasta que me quede solamente un valor. Sigue siendo un cálculo paralelo, pero ya no es O de 1, es decir, ya no es solamente un paso, sino que es un paso, un número logarítmico de pasos hasta que consigamos el valor. Por eso digo que la aceleración no va a ser tanta como esta operación de aquí, pero sigue siendo acelerado y la GPU es buena también para ese tipo de cálculo. Bien, y ahora el resultado es algo que está en la GPU y ahora hay que traerlo a la CPU de vuelta. ¿Cómo? Pues a NumPy. ¿Vale? Con esto transformo el array a NumPy y ya pues lo imprimo por pantalla y vemos que la GPU ha hecho exactamente lo mismo. La imagen sigue siendo blanco y negro. ¿Bien? Bueno, pues ya tenéis los conceptos básicos, ya conocéis CuPy, quizás la que no lo sabía pues ya lo sabe, lo podéis utilizar directamente, como si ya usáis NumPy, pues CuPy igual. Y llegado a este punto, ¿qué más podemos hacer? Pues, por ejemplo, si necesitas trabajar con tablas, os recomiendo QDF, que es una librería de parte de Rapids, que es algo que clona la API de Pandas, así que, bueno, muy, muy sencillo de utilizar. Y si tenéis que hacer un código que no podáis hacer con operaciones lineales, como se haría con NumPy o con las funciones que ya os dé la API, y un código muy específico, pues ya tenéis que abrir la caja de Pandora y realmente escribir código para GPU. Y hay varias formas de hacerlo. Uno, con CuPy podéis escribir vuestros propios kernels, ¿vale? Kernel es una función que se ejecuta en la GPU. Esto utiliza un lenguaje específico, hay que mandárselo como una cadena de texto y el código del kernel pues sería C++, básicamente. Bueno, pues CuPy os permite hacer eso. Escribís vuestra función en una cadena de texto y lo ejecutáis, ¿vale? Ya internamente lo compila, etcétera, etcétera. ¿Qué significa compilar? Que ya lo estoy diciendo varias veces y quizás pues, si hay alguien un poco perdido. Python es un lenguaje interpretado, como pasa con R o con muchos otros. Y estos lenguajes pues, suelen ser más lentos que los lenguajes compilados. ¿Por qué? Porque requieren de otro programa que evalúe vuestro código. Así que va a ser más lento. Y entonces, para trabajar con GPU, la GPU necesita un código compilado. No se puede hacer
código evaluado sobre la GPU. Hay que compilarlo para que la GPU lo ejecute. Internamente CuPy todas esas funciones las tiene ya compiladas. O podemos utilizar el lenguaje por excelencia, el lenguaje por defecto para CUDA, que es C++. Los kernels, todas las características que os da CUDA, las nuevas características que van saliendo, que NVIDIA va sacando, todo eso siempre está disponible en C++. Luego se va extrapolando a Fortran y a Python, poco a poco. Pero el código realmente el más eficiente que se puede hacer se hace en C++, en un lenguaje compilado, que o ejecuta, eso se traduce a un programa que se ejecuta directamente. Bien, pues eso es lo que se puede hacer. Hay varias formas, por ejemplo, CUDA Python es el wrapper oficial de NVIDIA, en el que os permite hacer las llamadas desde Python a CUDA y lanzar código compilado en CUDA. O, por ejemplo, si estáis trabajando con PyTorch, podéis utilizar la función load_inline, le pasáis un ficherito .q, que es la extensión para CUDA, que es un código C++ con las extensiones que os da CUDA. Y lo que va a hacer esta función es compilar esa función y os lo carga como una función de Python que podéis llamar, ¿vale? O PyCUDA, que es la librería que más recorrido tiene, porque es la primera que salió para conectar Python con CUDA, y lo mismo. Podéis escribir vuestro código CUDA, es decir, el código device, el código que se ejecuta en la GPU. Eso lo podéis escribir en una cadena de texto o se lo pasáis con un fichero y el wrapper pues lo compila y lo carga en Python. O lo que utilizan en PyTorch, por ejemplo, PyBind 11, que lo que hace es tenéis todo un código en C++, CUDA, y lo queréis conectar con PyTorch. Pues para hacer una extensión de PyTorch, para extender la librería NN, Neural Network, pues se hace con PyBind 11, que conecta C++ con Python. O Cython, que es la librería que utiliza Rapids para conectar C++ y hacer una interfaz Python para todo ese compendio de librería de clases y de objetos de C++. Y TensorFlow, pues también, es un poco más lioso por lo que yo he estado viendo, pero también os permite hacer extensiones con CUDA, ¿vale? Otra forma de trabajar con CUDA desde Python es con Numba. Numba es un compilador de funciones, es decir, que definir una función en Python, la primera vez que la ejecutáis se compila y las siguientes veces, bueno, se compila y se ejecuta y las siguientes veces simplemente se ejecuta porque ya está el código compilado, por tanto va a ser mucho más rápido. Y esto permite hacer también código CUDA, que es lo que vamos a hacer aquí. Así que os va a permitir trabajar con Python directamente, no hace falta que sepáis C++. Y es verdad que no va a estar todo el repertorio de CUDA C++, pero suficiente para hacer muchísimas cosas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar Numba, que ya lo que he compilado, es lo que he explicado, un compilador de funciones, just in time, es decir, que cuando lo ejecuta directamente se compila sobre la marcha y está enfocado para trabajar de manera numérica. Tiene esta forma, porque no solamente para CUDA, en realidad Numba por defecto es para CPU. Si ponéis este decorador a una función, ¿vale? Definimos aquí el cálculo de la hipotenusa, y le decimos aquí con el decorador JIT, está definiendo esta función de tal forma que se va a compilar, ¿vale? Entonces, la primera vez que yo la ejecute, tardará un poquito más y se ejecuta. Y las siguientes veces, pues será más rápido, porque ya está compilado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya conocéis Numba, la base, simplemente la base. Que con esto podéis compilar vuestras funciones, si son muy complejas, pues las compiláis. Y os va a ser mucho más rápido. También podéis ejecutar no solamente la versión compilada, sino la versión, de nuevo, que se evalúe la función Python, la que habéis definido originalmente, sin compilar. Sería con esto, pyfunc, y ejecuta la versión de Python. Pero no todo vale, no todo se puede compilar en Numba. Por ejemplo, no se soportan los diccionarios. Así que hay que trabajar de manera numérica, pasarle arrays, listas, etcétera, etcétera, o tuplas, todo ese tipo de cosas, pero no diccionarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto os va a dar una serie de errores que no se pueden compilar. Bien, la forma más rápida para trabajar con GPU desde Numba es con los ufunc. Que esto lo voy a ver muy rápido porque, bueno, para utilizar los ufunc, funciones universales,
para eso yo prefiero utilizar CuPy, que la verdad que es casi lo mismo. Pero lo comento rápidamente porque lo vamos a utilizar para ver cómo se copian datos a la GPU con Numba. Sí, el decorador de Vectorize os va a permitir transformar una función que vaya a definir para un elemento. Esto os va a permitir ejecutar esta función que está hecha para un elemento X, un valor Y, ejecutarlo para un array completo con valores de ese tipo, ¿vale? Hay que indicarle también el tipado, aquí en este caso, que, bueno, pues el resultado de esta función es un número real de 32 bits y estas son las entradas, el tipo de las entradas. Y, bueno, en este caso yo le voy a decir que quiero que esto se ejecute en CUDA, ¿vale? Bueno, pues esto va a definir esta función, de nuevo, definido para dos valores, x y y. Y esto luego, cuando yo haga add un func se lo paso a dos arrays, no dos valores, sino a dos arrays completos, pues ya automáticamente va a ejecutar eso a todos los valores en la GPU. Bien, aquí voy a calcular valores aleatorios para que veáis cómo se hace, ¿vale? Aquí add un func, x y son arrays, así que pues esto va a compilar esa función en CUDA y lo va a ejecutar en paralelo, ¿vale? A estos dos arrays de 100.000 elementos cada uno. Bueno, pues vamos a mejorar esto. Fijaros que esto ha tardado 1,5 milisegundos en hacerse de media, en ejecutarse. Y es que, claro, estos son arrays de NumPy. Entonces, bueno, si esto se ejecuta en la GPU y NumPy tiene los valores en la CPU, ¿qué está pasando? Bueno, pues Numba automáticamente copia los arrays, conforme hagan falta en la GPU, los copia automáticamente a la GPU. No tiene que hacerlo vosotros. Para una vez está bien, pero si es algo que se va a iterar o que el resultado de una función luego lo va a utilizar otra, etcétera, etcétera, pues quizás no sean los más eficientes. Entonces, lo mejor es, si vais a utilizar una función más de una vez o vais a hacer un pipeline de funciones, ¿no? Una secuencia de ejecución de funciones paralelas, pues copiar los datos de forma explícita a la GPU y hacer uso de ellos. ¿Cómo? Pues con Numba hago el importe de CUDA y le digo to device, ¿vale? To device XY, que estas son las entradas. Ya tengo la versión X en device y Y en device, ¿vale? Numba import CUDA y esto copia los arrays a la GPU. Fijaros que esto ya sería un Numba array, ¿vale? Numba CUDA array, device array. Y ahora fijaros que la función sobre estos arrays que ya están en GPU va a ir mucho más rápido, 419 microsegundos, antes era 1,5 milisegundos, porque se está evitando la copia de esos datos que cada vez que se ejecuta la función hay que copiar los datos a la GPU. Esto ya está copiado en la GPU, así que pues esa transferencia no la ahorramos. Y también podemos hacer lo mismo para el resultado. Esta es la entrada, pero ¿y si yo quiero que el resultado se quede, no me la devuelva a mí o a la GPU, a la CPU, sino que eso se quede en la GPU, porque luego voy a hacer otra función que haga uso de ella, de ese resultado? Pues lo puedo hacer de esta forma. Por ejemplo, con device array yo puedo definir un array vacío. Antes esto era el toDevice copia arrays de NumPy. Si quiero un array vacío, porque va a ser el resultado, pues device array, le digo el tamaño, el tipo, aquí está la variable y hay una palabra clave que se queda oculta en Numba, que es la salida. Out igual, y le digo dónde quiero que me escriba la salida, ¿vale? Esto es otra... claro, no lo he definido. Ahora. Entonces, la entrada está en la GPU, la salida está en la GPU, por tanto, va a ir bastante más rápido, ¿vale? Tampoco es mucho más, pero pues sí, va a ir bastante más rápido porque la salida se queda en la GPU. Bien. Y por último, pues esto está en la GPU. Cuando haya terminado, ¿cómo me lo traigo a la CPU para ver el resultado? Pues copy to host. La variable tiene un método específico que se llama copy to host y os da un NumPy, ¿vale? Bien. Pues ya tenéis las claves de cómo transferir datos con CUDA Numba, ¿vale? Que es la versión estándar para trabajar con CUDA de Python. Cómo transferir datos a GPU
y cómo crear arrays en GPU para guardar los resultados y cómo extraerlos. Y ahora vamos a hacer un kernel, una función, ¿vale? Específica para la GPU. Hemos visto el Vectorize, ya digo que no voy a entrar mucho más porque para eso podemos utilizar CuPy, que va a ser más fácil de hacer. Pero para hacer algo más elaborado, pues hay que quizás, pues, hay que definir nuestro propio kernel de CUDA. Y esto nos da toda la libertad. Ya con esto podemos hacer lo que queramos. Eso sí, hay que adaptar el código paralelo para que esto funcione bien. Y hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que, ¿cómo funciona la ejecución de código en GPU? Pues la ejecución de código en GPU se hace a nivel de hilos de ejecución. Y se lanzan miles de hilos, ¿vale? Cada hilo va a hacer va a ejecutar el código que estáis definiendo, ¿vale? Va a ser siempre el mismo código, el kernel. Cada hilo se va a ejecutar una versión de ese kernel, ¿bien? Y también hay que tener en cuenta que se lanzan esos hilos en bloques. Así que yo lanzo hilos y luego lanzo bloques de hilos. Y todos los hilos que están dentro de un bloque pueden cooperar fácilmente. Este hilo de este bloque no puede cooperar con este. Es decir, que no puede lanzarle un dato, no se pueden poner de acuerdo, a no ser que la ejecución del kernel, que es la misma para todos los hilos, termine. Es la única restricción que tenemos. Aunque bueno, en las últimas versiones ya de CUDA hay grupos cooperativos, que eso creo que está disponible en C++, no sé si en NUMA está también. Pero bueno, eso ya, incluso yo tampoco lo he llegado a utilizar porque hace falta una GPU de última generación, para sacarle provecho. Así que lo mejor es tener en cuenta, adaptar el código de que yo lanzo hilos, bloque de hilos, ¿vale? ¿Y cuántos hilos lanzo? Bueno, pues yo tengo que indicar cuántos hilos voy a lanzar por bloque, así que todos los bloques van a tener el mismo número de hilos y luego cuántos bloques lanzo. Y ahora, en el código voy a utilizar identificadores y voy a sacar el identificador de hilo y de bloque por separado. De esa forma, yo tengo el identificador de hilo, por ejemplo, este es el hilo 2 del bloque 2, este es el hilo 1 del bloque 8, ¿no? Cada uno va a tener un identificador hilo y de bloque que va a ser único a nivel del grid que se lanza. Y con esos identificadores, cada hilo se va a poder diferenciar de otro. ¿En qué? Pues en qué elemento va a tomar para hacer el cálculo que haga el kernel. Si yo escribo una solución o no la escribo, ahí entra el juego. Con esos identificadores uno puede hacer que los hilos se vayan diferenciando entre sí. Lo más sencillo es lo que vamos a hacer aquí, suma de vectores, ¿vale? Vamos a empezar con la suma de vectores. Le paso dos vectores x, y y una salida. Y lo que hace es tomar el valor x, un valor del vector x, un valor del vector y y lo suma, ¿vale? Esto sería un kernel de CUDA. Y tengo que indicar CUDA-JIT a esta función de Python. De esta forma saco el identificador de hilo, el identificador de bloque. Y claro, sabiendo el tamaño del bloque, por ejemplo, aquí serían 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Hay 8 hilos por bloque. Pues el tamaño del bloque sería 8. El tamaño del grid sería 8 también, porque es el número de bloques que hay, ¿vale? Entonces, número de hilos por bloque, aquí hay 8 y aquí también hay 8. Y de esa forma yo puedo calcular, pues, un número único, ¿vale? Start, por ejemplo. Esta variable start es mi identificador de hilo más mi identificador de bloque por el tamaño de bloque. Así que este de aquí, este hilo, el hilo 2, sería 2 más, si este es el bloque 1, pues sería, porque esto empieza por 0, ¿no? 0, 1, pues el bloque 1 por 8. Así que sería número 10, ¿vale? 8 más 2, 10. ¿Vale? Con ese cálculo, calculo el identificador único a nivel de grid del hilo. Eso quiere decir que voy a acceder a el elemento número 10 del vector X, en elemento número 10 del vector Y, lo sumo y lo guardo en la posición número 10 de la salida. Ese sería el hilo número 10, pero el hilo número 0 hará lo mismo, el hilo número 1 hará lo mismo, y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien?
Triton también se está usando mucho para arqueros en Python. En Python lo está usando para el modo compilador. No. Vale, pues también, eso lo tengo pendiente. Tengo pendiente de echarle un vistazo a Triton. Gracias por comentarlo. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Los identificadores de hilo y todo esto. ¿Sí? Vale. Lo vamos a complicar un poquito más. Y es que si yo tengo mi vector, ¿vale? Ups. A ver. Aquí, esta es mi primera vez dibujando. A ver. Supongamos que esto es un vector, ¿vale? Esto son en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarara, tarara, tarara. Una forma que se suele hacer mucho para trabajar con un vector es yo puedo lanzar tantos hilos como el tamaño del vector, pero ¿y si el tamaño del vector es mucho más grande del número de hilos que yo pueda lanzar? O también otra forma de verlo es que los hilos también es bueno darle un poquito más de trabajo, no solamente que se lancen, hagan algo y acaben. Bueno, pues lo que se suele hacer es lanzo. Estos son los hilos que lanzo, así que el hilo 0 trabajará con la posición 0, el hilo 1 con la posición 1, el hilo 2 con la posición 2 y así sucesivamente. ¿Bien? Bueno, pues cuando todos ellos hayan trabajado, hayan escrito el resultado en la salida, en el vector de salida, ¿vale? Pues me quedan todos estos hilos de aquí. ¿Y cómo lo hago? Pues itero. Ahora repito esto. Muevo todos estos hilos y ahora cada uno pues pegan un salto y hago lo propio. De nuevo, esta sería la iteración 0. A la iteración 1, pues este es el vector de salida. Este tendría el mismo tamaño que este de aquí. Bien. Y ahora pues los hilos pues repetirán lo mismo, pero con esta porción de los vectores de entrada. ¿Vale? Entonces, esta técnica se llama tiling y es muy potente. Entonces, lo que se busca es que lanzo un número de hilos concreto, trabajan con una porción del vector, calculan una solución y ahora todos ellos pegan un salto y a la siguiente porción, ¿vale? Como una especie de ventana deslizante. Pero con salto, ¿vale? Con un salto. Eso es lo que está haciendo este código. For i in range, start. Entonces, cada hilo empieza en su posición inicial. El 0 en el 0, el 1 en el 1, el 2 en el 2. Y ahora el 0, ¿cuánto tiene que saltar para la siguiente iteración? Pues el salto sería como el número total de hilos que hay. X-shape. No, perdón, el stride. El stride sería el número o sea, el tamaño del bloque, número de hilos que hay por bloque y el número de bloques que hay. Es decir, número de hilos en total que hay. Así que el 0 tiene que saltar la suma sería. Si hay 8 por 8, 64 hilos, pues el 0 más 64, el 1 más 64, el 2 más 64, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? De esa forma puedo iterar el array. Los hilos que se sacan fuera de ese rango, de que ya no se queden fuera, porque puede ser que el vector este sea más pequeño y vaya a asignar hilos por aquí, pues nada, eso no se ejecuta. Eso ya romperían el bucle y acabarían. Que es lo que pasa aquí, ¿no? Este bucle acabaría para ellos una vez que se salgan del tamaño del vector X, este bucle se rompe y entonces acaban. Efectivamente, David. Otra forma de verlo, esto mismo. Aquí va a saltar esta parte. Y es que esto se puede simplificar con estas dos líneas, lo que he comentado antes. Lo que os he dicho es para que tengáis total libertad para hacer uso de los hilos, sabéis cómo sacar los identificadores, etcétera. Y es que
yo le puedo preguntar el CUDA grid. Esto me va a decir para cada hilo su identificador único a nivel global. Es decir, ya no hace falta hacer el cálculo del hilo más el tamaño del bloque por el número de hilo por bloque. Eso ya me lo hace esta función. Y el grid size, este ya sería el tamaño del grid al completo, el número de hilos que hay en total lanzándose en la GPU. ¿Vale? Entonces, el grid y el grid size puede ser vuestro aliado para simplificar el código. Al final es lo mismo. Simplemente me ahorra código para calcular pues todo esto. Bueno, pero os lo quería comentar para que sepáis qué es lo que estamos haciendo por debajo. Bien, ¿y cómo lo ejecuto? Pues fijaros que la llamada a la función es un poco distinta. Fijaros que aquí le digo los parámetros, el x, y y la salida, y yo le puedo indicar aquí número de bloques en el grid y número de hilos por bloque. ¿Vale? Se lo tengo que indicar aquí entre corchetes. Por ejemplo, puedo lanzar 30 y 128 hilos por bloque. El límite está en 1024 de hilo por bloque, no se pueden lanzar más de 1024. Y aquí pues no hay casi límite. Creo que era 65.000, ¿no? Sí, el número máximo de un entero sin signo de 16 bits. Bueno, pues yo lanzo mi kernel. Algo no ejecutado yo por aquí. Ah, vale. Claro, no he cargado de la función de mi kernel. Bien, y hace lo mismo, ¿vale? Como antes, yo puedo, los datos los estoy pasando con NumPy, que NumPy te lo permite hacer, pero lo mejor es que esté en la GPU, así que copio tu device. Esta es otra forma de hacer un array en CUDA, que sería, pues, hazme un array vacío que sea el mismo tamaño, la misma forma que tiene X. Bien. Y nada, pues a ver cuánto tarda en ejecutarse este código. Ah, vale, perdón, este es el NumPy, que usa variables de NumPy, así que va a ir más lento, y este que utiliza GPU. Y esto es lo que os comentaba, que simplifica el código, va a funcionar igual. 2 milisegundos y este, pues, 232 microsegundos. Vale. Por último, hay que tener en cuenta que cuando yo lanzo un kernel, y todas las variables, todos los arrays están en GPU, yo lanzo el kernel y la CPU no se espera. La CPU lanza el kernel, se le manda a trabajar a la GPU y la CPU sigue. Así que si podéis solapar trabajo de GPU y CPU. Pero, por supuesto, siempre es necesario esperar a que la GPU acabe para obtener el resultado. Hay dos formas. Una, la implícita, y es que de forma implícita podéis traer, si tenéis que hacer una copia de un dato que esté en la GPU a la CPU, de forma implícita se sincroniza. Y otra forma es hacer una sincronización explícita, que es con CUDA Synchronize. Esta llamada lo que hace es que lanza el kernel, la CPU se queda bloqueada esperando a que ese kernel se acabe. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Venga, pues ahora tiempo para vosotros. Ya os he explicado todo lo que tiene que explicar por hoy. Me he pasado de tiempo. Si tenéis un cuarto de hora más, pues podemos trabajar sobre los ejercicios. Aquí os pongo los ejercicios. Tenéis que cambiar los fix me, ¿vale? Y si os quedáis atascados, pues podéis pinchar aquí para ver bueno, para mostrar la solución. ¿Vale? Pues, bueno, lo que tenemos que hacer aquí en este primer ejercicio es hacer lo que hemos hecho de la transformación de escala de grises en GPU. ¿Vale? Pues venga, os dejo aquí unos minutos para que vayáis trabajando con estas funciones y si alguien tiene alguna pregunta, pues os voy leyendo por aquí. Esta primera función tiene que hacer la transformación. Si RGB son 3 valores de rojo de píxeles, hacer el cálculo, el que ya hemos visto antes. Pero el casting de tipos lo tiene que hacer con el casting que trae Numba types, pues tiene que hacer types for 32 y el número concreto. Bueno, esto básicamente es copiar y pegar una línea y adaptar. Es sencillo. A ver, os leo las preguntas. Muchas gracias, Daniel.
Diciendo que no me permite un control de referencia de datos. Sí, CuPy os permite hacer la transferencia de datos también, como he comentado, con Asarray. Pasa que la API no es tan no es tan clara como en Numba. Numba CUDA, la API es copy to device, ese tipo de cosas, pues queda más claro el código después. Pero en CuPy la transferencia se hace implícita cuando ponéis Asarray y le pasáis un NumPy, pues copia el dato a la GPU. Y NumPy lo que hace es copiar el dato a la CPU. Pero al final hace lo mismo. De hecho, en este ejercicio vais a utilizar CuPy directamente. Numba trabaja muy bien con CuPy también y le podéis pasar directamente los vectores de CuPy a los kernels de Numba. Y eso, efectivamente, los kernels de Numba son parecidos a los de, bueno, a los kernels de CUDA. No que sea específica C++, porque en Fortran es igual. Eh, los kernels de CUDA, la extensión que trae CUDA es que esas variables específicas de identificador de hilos, de bloques, etcétera, o la sincronización de hilos, o las operaciones atómicas, todas esas son extensiones que trae CUDA, pues lo puede utilizar dentro de las funciones. En C++, pues tenéis que hacer la importación el include de CUDA y aquí en Python, pues el import del Numba CUDA. Y ya pues en las vuestras funciones de Python podéis hacer uso de los mismos identificadores. Bueno, quizá cambiando un poquito el nombre, pero ya está. Si os interesa un poco más el tema de Numba, yo tengo aquí en mi GitHub CUDA Numba, es un repositorio que saqué de un GTC desde 2017. Este está bastante bien. Yo tengo traducido los primeros 3 notebooks y hice un cuarto notebook, porque esto lo di en un máster, del máster de Data Science y Big Data. Los di en los primeros años, pues ya tenía 4 años. Y bueno, pues pero lo podéis echar un vistazo para ver más detalles. De hecho, el material lo he sacado de aquí también, cómo hacer los kernels, cómo depurar código en CUDA, algunos conceptos avanzados, etcétera. También tenéis, a ver, os voy comentando cosas mientras vais haciendo los ejercicios y ahora resolvemos. Ups, espérate, no, esto no era lo que quería abrir. Eh, el NVIDIA Delay training. Aquí tenéis, el NVIDIA tiene sus propios talleres también. Yo, de hecho, dentro de poco voy a hacer un taller de Rapids para alumnos de máster, pero si os interesan estos talleres, pues os podéis apuntar en mi página web. Tengo una lista de espera. Y bueno, pues os puedo dar el taller de CUDA, de Rapids y de Deep Learning. Si os interesa alguno, pues me lo indicáis. Pero aquí tenéis talleres, algunos talleres que podéis hacer por vuestra cuenta. Este es muy sencillito y este es gratuito, pero hay uno de CUDA Python que está basado en material, está basado en el repositorio que os comento. Y es pues con Numba, lo que estamos viendo ahora. Son 8 horas y os da todos los conceptos necesarios para trabajar con CUDA y Python. ¿Más preguntas? No sé si Daniel, si te respondió. Perfecto. Vamos a ver la solución de esta primera función. Sería así, types float32, pues este valor por G y por R, ¿vale? Simplemente eso. Es copiar la línea que hemos visto antes. ¿Y qué es esto de aquí? Esto no lo digo aquí en el texto, pero no lo he comentado. Hemos definido funciones de kernels, es decir, son funciones que se llaman desde la CPU y se ejecutan en la GPU. Pero yo también puedo definir funciones de tipo device, que son funciones que se lanzan desde un kernel y se ejecutan en la GPU, ¿vale? Que se llaman desde la GPU y se ejecutan en la GPU. Son funciones sencillitas
que incluso una función device puede llamar a otra función device. Ahí ya puedo hacer una composición de funciones siempre en la GPU. ¿Y cómo sería? Con el CUDA JIT y ponemos device igual a true. Esto quiere decir que esto no es un kernel, una función de tipo kernel, sino que es una función que se llama desde la GPU. Entonces, que esta función la vamos a utilizar en el kernel. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Bien. Vale, hay que tener en cuenta que los arrays que tenemos de CuPy tienen dos dimensiones. Vamos a hacer dos aproximaciones al problema. Una que sería aplanar los vectores, es decir, convertir esta matriz de dos dimensiones en un vector de una dimensión, disponiendo los valores por filas, ¿vale? O bien hacer un kernel que trabaje a dos dimensiones. Los datos están en dos dimensiones y hago un kernel que trabaja con dos dimensiones, porque los identificadores de hilo tienen hasta tres dimensiones. Eso sería el segundo ejercicio. Pero en este primero vamos a hacer el flatten, que esto lo que hace es transformar un vector de dos dimensiones a una dimensión. Bien. Y podemos ver que es una sola dimensión con todos los valores. Y por supuesto tiene que ser la multiplicación de lo que era el número de píxeles que había original. Bien. Bueno, ¿estáis todos por este punto? ¿Habéis hecho ya el kernel? Lo que tenéis que hacer es, fijaros que lo que estamos haciendo es llamar a la función que hemos definido antes. Así que tenéis que indicar, darle el nombre a los vectores de entrada, rellenar el range y poner aquí, pues, eso, dónde se guarda y dónde saco los píxeles. Os dejo unos 3 minutos así para que lo vayáis pensando. Y de mientras, lo dicho, si tenéis más preguntas, ponernos por el chat o bueno, podéis habilitar el micrófono en cualquier momento también. Bien, resolvemos este kernel. Vamos a mostrar el código para ir más rápido. Bien, como antes, cada hilo empieza por una posición inicial, start. No pueden salirse bueno, le paso RGB, estas son las entradas ahora, no son XY como en el ejemplo de la suma de vectores.
Así que pues vamos a iterar el tamaño de R. Y bueno, pues cada hilo en la posición iésima, primero será start, después será start más stride, es decir, número de hilos, así sucesivamente. Pues lo que hacen es tomar el valor de la posición I en R, en G, en B. Esto hace la conversión y la salida, pues la guardo en este vector de salida. Vale. Y ahora, dicen, una forma de, como una heurística, bueno, pues más o menos un consejo, es que el número de bloques que se puede poner, ¿cuál sería? Pues, no sé, cuántos bloques, el número de hilos, pues suele ser un número, normalmente lo suyo es poner un valor mayor de que 64, pues sea 128 hilos, 256, 512 como mucho, ya, tener 1024 hilos quizás es mucha cantidad, pero bueno, se suele poner potencia de 2 y eso, y un número de hilo, pues 128, 256, lo que se suele poner, lo que suele dar buen resultado. Y el número de bloques por hilo, pues suele ser equivalente o múltiplo del número de multiprocesadores que tiene la GPU. Ya conté en el seminario anterior que una GPU tiene multiprocesadores y los cores, los procesadores dentro de cada multiprocesador. ¿Y cuántos multiprocesadores tiene mi GPU? Pues con este código podéis sacar toda la información que tiene vuestra GPU. En concreto, la T4, ¿cuántos multiprocesadores tengo? 40. ¿Vale? Bueno, en este caso, aquí esto lo he hecho con una RTX 3090 que tiene 82. Voy a poner aquí 40. 40. Vale, número de hilos, voy a poner 128. Y ahora vamos a definir la salida. ¿Y qué tengo que poner aquí? Pues la salida es un vector que tendrá el mismo tamaño que la verdad que la imagen, ¿no? El número de píxeles que la entrada. Pues, por ejemplo, que canal R, ¿vale? Este es la variable que tiene el canal R en el device, así que pues nada. CUDA device array like. Tal, eso ya lo hemos cubierto antes. Bueno, pues por fin podemos hacer la llamada al kernel. Bien, al kernel que lo acabamos de definir. Número de bloques, número de hilos. Lo lanzo, vamos a evaluar. Fijaros que ya aquí Numba me da algunos tips, algunos consejos de, oye, cuidado que el tamaño de grid es 40, puede ser bastante poco. Bueno, es una cosa que podemos mejorar. 1 milisegundo. Tarda de media el kernel. Vamos a ver, vamos a ejecutar esta línea. Esto de aquí, que lo que va a hacer es copiar. Bueno, fijaros que estos son los vectores de CuPy, ¿eh? Estos son los vectores de CuPy. No son de Numba. Así que si estáis trabajando con CuPy, podéis hacer kernels de Numba y pasarle vuestro CuPy arrays, ¿vale? Que es compatible. Eso es lo bueno. Yo también lo descubrí, no sabía y se lo podéis pasar fácilmente. Así que, bueno, en este caso le digo que cp as array, es decir, que esto sería en Numba, este es un array de Numba, porque estoy usando la interfaz de Numba, CUDA, ¿bien? Me creo un CuPy con esto de aquí, hago el reset, es decir, ahora transformo este vector de una dimensión, lo voy a transformar de nuevo en 2 dimensiones, porque es una imagen al fin y al cabo, era un poco el truco que estábamos haciendo. Así que pues de esta forma, con este reset, lo transformo de nuevo a 2 dimensiones, comprobamos que efectivamente tiene 1330 por 1920. Y ahora, ¿cómo pasamos el vector a la CPU? Mira, os lo voy dando para ir. ¿Os dejo que lo hagáis o lo voy resolviendo para acabar? A mí me gustaría acabar aquí al menos en esta parte, en el 3.2. Venga, buscar más arriba, ¿qué es lo que tengo que poner aquí para copiar un CuPy a la CPU? O sea que me lo puede escribir por el chat, que lo sepa. Voy allá a donde se pone.
aquí, as NumPy. ¿Vale? As NumPy. Bien. Entonces, mi CuPy lo transforma en NumPy y ya pues, con eso lo imprimo. Y el kernel que hemos hecho, pues es válido. ¿Vale? Fijaros que lo hemos hecho bien. Entonces, hemos tomado los arrays de CuPy que eran de una dimensión. Pero eran de 2 dimensiones, lo hemos aplanado, se lo hemos pasado a ese kernel que hemos hecho de que trabaja con hilos de una dimensión, con bloques de hilos de una dimensión. Y hemos hecho el cálculo para cada píxel. El resultado lo hemos readaptado para que vuelva a ser de 2 dimensiones. Y eso lo hemos copiado como NumPy de vuelta y ya tenemos la solución. ¿Vale? Vamos a hacer una comparativa de rendimiento. NumPy tardaba 15 milisegundos. CuPy o 12 milisegundos. CuPy 479 microsegundos y nuestro kernel de CUDA 1 milisegundo. Entonces, el siguiente paso sería, vamos a ajustar. A ver, si yo, por ejemplo, incremento el número de bloques. Bueno, aquí he puesto 86 porque era el ejemplo que yo estaba haciendo con otra tarjeta gráfica. Podría haber puesto otro. Pero fijaros que incrementando el número de bloques de hilos, pues el código va a ser más eficiente. Tampoco vamos a conseguir una gran maravilla, pero lo que se suele hacer es una exploración de jugar con los números de hilos por bloque, el número de bloques y encontrar una buena combinación en el que luego la ejecución en la GPU pues esté usando los recursos al máximo. Y por último, esto del kernel en 2 dimensiones lo dejo por si queréis aprender a hacer kernels que en 2 dimensiones, porque los hilos y los bloques pueden tener 2 dimensiones. Un identificador puede tener una dimensión X y una dimensión Y. Fijaros aquí que yo le estoy diciendo, nadie me ha preguntado qué significa esta. El CUDA grid, no, claro. Cuando hago threadIndex.x, ahí me dice el identificador del hilo en la dimensión X, pero luego ahí existe una dimensión Y y una dimensión Z. Bueno, pues aquí os doy los tips de cómo hacerlo en 2 dimensiones. ¿Vale? O incluso la solución. Aquí os digo un poco un ejemplo que podéis seguir para hacerlo. Vamos a trabajar directamente con Numba Array, no con CuPy. Así que le pasamos los vectores de NumPy de 2 dimensiones, se los pasamos a Numba y hacemos la llamada. Así que todo queda en 2 dimensiones, no hay que hacer esa transformación que hemos hecho antes. Y lo que quiero comentaros es que veremos que este kernel va a ser mucho más rápido que el que hemos hecho antes. Y no va a ser por trabajar en 2 dimensiones, sino porque le estamos pasando Numbas Arrays, no CuPy. Y es que el CuPy, Numba con CuPy, pues no es lo más eficiente. Va a ser eficiente, va a ser más rápido que la CPU, como hemos visto, de 12 milisegundos bajamos a 1 milisegundo o a 700 microsegundos. Pero CuPy por sí solo lo hacía en 479 microsegundos. ¿Podemos mejorar ese tiempo? ¿Podemos hacerlo más rápido que CuPy? Sí, y es que nuestro kernel que hemos hecho, que es bastante eficiente, en vez de pasarle los vectores de CuPy, vamos a hacerlo con NumPy. ¿Vale? Y lo que aquí os propongo es que pasemos con vectores de Numba lo que tenemos en NumPy, ¿vale? Aplanado, claro, porque este es el kernel que hemos hecho de una dimensión. Aplanamos los vectores en NumPy, aplanamos los arrays y se los pasamos. Esto es una cosa que he visto que hay que hacer para trabajar con CUDA, para pasar los datos de NumPy a CUDA. Con varias dimensiones hay que hacer esto. No sé exactamente por qué, pero bueno, a mí me daba un error y dice, prueba con esto. Y lo puse y me funcionó. Bien, y ahora lanzo el kernel que ahora trabaja con Numba Arrays, no con CuPy. Y veremos que el tiempo de ejecución pues baja drásticamente. 84 microsegundos. Entonces la cosa es mucho más eficiente que antes. Pues fijaros que Numba es muy eficiente.
más incluso que CuPy. Entonces, CuPy os da flexibilidad, Numba os da libertad y más rendimiento, si lo hacéis bien, por supuesto. Y fijaros lo importante que es tener en cuenta los datos, tanto el tipo de los datos, como que, pues si es un Numba Array, va a ser más eficiente que si utilizáis un CuPy directamente, pero bueno, según la flexibilidad y según el rendimiento que necesitéis alcanzar. Pues nada más por mi parte. Yo os dejo aquí este ejercicio de 2 dimensiones. Me puedo quedar hasta las 2:30, así que si alguien quiere quedar trabajando en ese ejercicio, perfecto. Y si queréis hacer más cosas, pues podéis hacer un histograma, como os muestro en este notebook, calcular histogramas sobre una imagen o hacer una multiplicación de matrices, como siguiendo el ejemplo que os pone aquí. Bueno, pues hay más cosas y si no, pues ya os he dicho, aquí este repositorio de CUDA Numba tenéis más para profundizar con CUDA Numba, el curso de NVIDIA y bueno, pues hay más, creo que he puesto por aquí algún tutorial más enlazado en el notebook. Echarle un vistazo puede servir bien como una semillita a partir del cual puedes tirar del hilo y profundizar más. Os he puesto otro tutorial muy bueno de Numba que descubrí no hace mucho, así lo descubro de mientras. A ver, más sobre CUDA Numba. Aquí, este. Este también está muy bien. Del repositorio oficial de Numba y tenéis varias sesiones y con un PDF. No sé si está también si te la ha grabado, pero bueno, ahí tenéis muchos ejercicios y muchas más cosas de lo que hemos comentado hoy. Pues nada más, ¿alguna pregunta más? Ha sido muy rápido, no sé si ha quedado claro, más o menos, o lo que quería comentar. No, son problemas que yo tengo cuando estoy programando y tengo un montón de arrays con múltiples dimensiones y empiezo a hacer muchas operaciones con un kernel, luego con otro, y llega un momento que me pierdo con este tipo de estructuras. En programación de orientada a objetos te permite, cuando sube la complejidad, seguir programando. Pero aquí con los arrays empiezo a cometer fallos de equivocación de un índice a otro. También tengo dificultades. Sí, la programación en GPU es programación Sí, que ahora de quiero añadir vectores, un un índice índice. nuevo, quiero cambiar una dimensión, jolines, ahora tengo que ir haciendo una cosa que es sistemática, ya tengo que ir repasando todo el código, añadiendo el nuevo índice que quiero crear. Te preguntaba por si tú habías tenido este tipo de problemas o si conocías algunas soluciones, porque a mí se me está ocurriendo hacer una especie de compilador sobre Numba que me pase de programación orientada a objetos a kernel y me permite trabajar con este tipo de dificultades. No sé si tú has visto algo. Bueno, la compilación de kernels, o sea, generación de código kernel, sí que muchas plataformas la hacen. Todo el tema de PyTorch y tal, sí que hay tienen plataformas para generar kernels. Sí, pero yo incluso con Numba coges, Mm. haces los kernels, los partes en las estructuras de datos, las partes en distintos objetos, que luego sabes que se van a compilar en el mismo kernel, porque una de las cosas que yo hago es no hacer transferencia a la CPU, sino trabajar todo el rato en la GPU, entre proceso y proceso. Sí. Es muy rápido. Eso es clave, pero lo que tú quieres es ampliar un array. Por ejemplo, mira, si tú coges y seleccionas, te pongo un problema clásico, selección genética, ¿vale? Tú tienes un problema de selección genética. Si tú ejecutas en una población los resultados y luego te has ejecutado 24 millones, 5.000 por 5.000, 25 millones de datos, tú te lo pasas ahora a la CPU, ordenas, ¿vale? Porque he visto que la CPU es más rápido ordenando que Numba. Ordenas y ahora haces un proceso sobre el top de lo que has elegido, es muy ineficiente, es mucho mejor directamente cuando estás ejecutando, terminas de ejecutarlo en caliente, sin ni siquiera copiar, hacer una lista de los 1.000 mejores y sobre ellos a continuación en el mismo kernel programar el siguiente proceso de transformación. ¿Vale? Entonces, eso, que es lógica
en programación orientada a objetos sería una cosa muy lógica, muy estructurada. Cuando te lo empiezas a llevar y empiezas a encadenar ese tipo de transformaciones por conseguir un poquito más de eficiencia, pues se vuelve un código muy tedioso. Bueno, primero, la ordenación, hay algoritmos de ordenación que son bastante potentes en GPU también. Radix Sort, por ejemplo, es una de las que se implementa en GPU y bastante eficiente. Requiere un tamaño grande para que merezca la pena. Claro, habría que implementarlo, pero no sé si en Numba estará, porque ya te digo, en Numba soy casi nuevo, en realidad, no en el mundo de CUDA. Yo sé que en CUDA C++ está Thrust, que da una interfaz un poco más tipo orientada a objetos. Sí, yo Sí, no pero seguí desde por esa Numba. línea, Milán, porque me di cuenta que lo que realmente quería era el top. Entonces, conseguir el top 1000 de 25 millones es muy sencillo. Simplemente son 2 bucles que lo metes dentro y lo puedes hacer incluso en paralelo, varios algoritmos al mismo tiempo, cada CREA consiguiendo sus 1000 mejores. ¿Vale? Entonces, eso lo hice y es muy eficiente. El Pero problema es en la GPU, ¿no? ¿Te refieres? ¿O en la en la CPU? GPU, sí. El En la problema es GPU, que cuando vale. empiezas a concatenar operaciones y son arrays multidimensionales, llega un momento que me supera mi capacidad de programación. Sí, Y te hay que. preguntaba si había algún tipo de compiladores intermedios o alguna cosa así. Esa era mi pregunta. Si conocías algo. Pues por Algo aquí han comentado Triton, que no he llegado a utilizarlo, pero le puedes echar un vistazo. Que también tiene le echaré un vistazo. echarle un vistazo. CuPy, al menos, quizás se vaya un poco más de abstracción, más de alto nivel, pero como interopera bien con Numba, aunque hay una pequeña pérdida de eficiencia por el camino, a lo mejor te interesa. Ahí también puedes hacer, quizás tener una salida en Numba, que lo transforma en CuPy y hace el cálculo del top 1000 y luego de ahí pues de nuevo a Numba y a seguir trabajando. Todo quedaría siempre en la GPU. A ver, por aquí, mira, David comenta que también puede hacer eso de fusionar kernel Ya, compilando, efectivamente. Eh, sí, claro, esa es la cosa, que no sé hasta qué punto esas operaciones luego se puede utilizar fuera de Deep Learning. Sí, TensorFlow creo que está más orientado a que tiene que ser siempre dentro. Yo sé que en PyTorch o con el loading line puede compilar los kernels y luego se los puede utilizar directamente. Entonces no va ligado a que tú estás definiendo una operación de render del módulo NN o de cualquier otro módulo. JAX también parece que tiene una interfaz en NumPy, fusiona y compila. Sí, y Triton creo que también hace eso, pero digo, no he llegado yo a utilizarlo. No te sabría decir. Yo, la verdad que en el mundo de Python con CUDA soy bastante nuevo. Este seminario me ha servido para aprender, bueno, las cosas sencillitas y básicas de Numba, pero sé que hay muchas herramientas ahí ya con Python que se puede hacer muchas bliquerías. Vamos, segurísimo que hay algo de eso. yo he llegado a compilar en caliente con Numba. No está preparado para el lenguaje, pero he creado el kernel en caliente, lo importo, lo compilo y lo ejecuto. Con lo cual es un kernel que he ejecutado en tiempo de ejecución. Eso sí he llegado a hacerlo. Es decir, Vale, no vale. está preparado, pero puedes crear un fichero de texto, importarlo y usarlo a Vale, vale, Eso vale. tiene mucho potencial. El hacer un compilador sobre Numba, ¿eh? No me Compilador, planteo. compilador te refiere a generador de código y que Numba compile, Sí, ¿no? sí, hacerlo en orientación objeto y la orientación objeto compilarlo en forma de kernel y ejecutarlo en kernel. Bueno, siempre puedes hacerle. O sea, lo que se suele hacer. O sea, GPU, es verdad que código C++ y tal, y código Python, pero al final son arrays. Creo que en C++ se puede meter objetos, pero Sí, yo he hasta visto que, cierto que los punto. struct en CUDA he programado con estructura de objetos y puedes meter tus Mm, objetos, puedes meter cositas. Eso sí que he sí. visto que lo hace. El problema es cuando tú quieres cambiar la estructura multidimensional. Ahora te armas un follón. Yo tengo algunas cosas hechas y con una serie. Y ahora quiero cambiar esto, ¿no? Ahora quiero calcularlo aquí, quiero allí, este índice quiero moverlo a la derecha, quiero hacer no Sí, sé cuánto. mover las dimensiones, sí. Hacer el Sí, reshape y todas estas sí, cosas. porque alguna dice, oye, estoy haciendo este proceso. Si cambio esta dimensión por esta,
estoy aprovechando la caché. Entonces haces un cambio de dimensión y ahora tienes que cambiar de forma sistemática. Sí. El balance de la programación un poco más flexible que te da ahorita el objeto y la programación de altas prestaciones que bajo nivel, ¿no? De sacarle máximo provecho porque están más cerca del hardware. Y que el hardware al final son todas estructuras unidimensionales. Aunque sea de dos dimensiones, pero la estructura es, la estructura de address, de direcciones, Sí. es de una dimensión. Entonces, todo al final es arrays de una dimensión y código que se ejecuta sobre instrucciones que se ejecuta sobre eso. Entonces, ese balance, ¿no? De que cómo puedo transformar, adaptar mi código a eso. Quiero más eficiencia, pues me tengo que acercar más a la parte de los arrays. Quiero ser más generalista, pues a ver cómo compilo, como tú dices, puedo generar código que se adapte. Es complicado, es complicado. Hay que estructurar bien el código. Por supuesto, puede hacer Python orientado a objetos para tu código host, pero luego el código que se ejecuta en la GPU tiene que ser de arrays. Yo, por aportar algo más al que todavía quede por ahí, sí es verdad que yo le metí unas cabeceras a Python y depuro en Python el kernel. Entonces le metí unas cabeceras invalidando. Tengo una variable, importo el Numba, pero consigo al final ejecutar la cabecera, haciendo un pequeño hack. ¿Vale? Si queréis os dejo la cabecera aquí como comentario, por si te Pues mira, pues si a alguno le puede voy a copiar la servir. cabecera. Y Desde luego. la ventaja es esa. La ventaja es que compilo una cabecera de 20 líneas, una cosa así. Lo dejo aquí en el... Y me permite depurar. Me permite depurar. ¿Ves? Pongo Numba sí o no y lo que más suelo utilizar, pues me lo hackea. Y entonces compilo, le pongo punto de ruptura y compilo. Ah, vale. Defg, y luego ya, pues, según si está en modo compilación, pues hace Cuando lo hace o no. Cuando llamo desde la CPU, pues utilizo la variable que tengo ahí puesto, el set, y hago un for. Entonces, cuando lo ejecuto de una forma un poquito diferente, cuando hago la llamada, y establezco el ID que quiero, y luego con el grid, pues cojo el ID. Y entonces ya compilo en CPU o compilo en... Me viene muy bien para depurar. Vale. Sí, eso te viene bien para depurar la lógica del código. Sí. Pero sí. El paralelismo muchas veces luego tiene un demonio ahí escondido. Y es que yo por ejemplo, tengo todavía un simulador nunca saco tiempo, un simulador ya de hace 4 años que sacamos el paper. Y es que no sé por qué hay algunas ejecuciones que se queda bloqueado completamente en la GPU. No sé por qué. Y otras veces que funciona y según la GPU. El sincronice thread, como no esté emparejado, ¿vale? Y tengas una cosa que cambie de tamaño y no se te empareje, eso provoca se te bloquea. Y había otra cosa más, había otra cosa más que se me ha venido, que te lo iba a decir, pero se me ha ido el santo. Pues bueno, cuando quieras, si quieres, echamos un día fuera de... Sí, ahora, me encanta saber que hay alguien que está trabajando con estas cosas y perfecto, vamos. Yo cualquier el día a mí hay 3 o 4 cositas que he aprendido de ti hoy, que me ha venido muy bien. Hay varias cositas que no perfecto. sabía. Perfecto, pues mira, pues me alegro que haya sido útil. digo, bueno, si ya trabajas con esto, no sé, porque esto era una introducción muy, muy básica, muy sencillita, pero me alegro que haya algo por aquí que te haya servido. Y por supuesto, estamos en contacto, vamos, que podemos hablar más sobre esto. Yo estoy intentando ahora entrar más en este mundillo de conectarlo y hacerlo desde Python. Pero sí, ahí estoy todavía. Aquí me está hablando que pues yo la idea del compilador me atrae muchísimo. Es un compilador que te lea el código, le dejes algunas cuantas marcas y te vaya compilando. Claro, lo puedas depurar en Python y luego te lo lleves y te cree el kernel. Sí, y sí, eso. Con orientación, cambias la estructura. Oye, pues eso hace, no lo quiero guardar aquí, lo quiero guardar aquí. Eso lo hacen mucho, eso está a la orden del día ya. Yo sé que en todas estas plataformas de Deep Learning, fusión de kernel, todas estas cosas, lo que hacen es generar el código kernel fusionado y compilación.
O sea, que eso hacen ya virguería. Y al final lo que pasa es que es complejo, no es nada fácil. Pero sí, es súper interesante. Yo estoy también de otra plataforma de Torch Plus, que se lo comenté en el último seminario, que hacen el tema de convoluciones dispersas. Y veo que hacen eso de compilación de kernels. Claro, claro. Generación de código y compilación. Es muy interesante. Pues ahí le Hay puedes dar una un cosa que vistazo. tú dices, programación ¿Cómo? genética y kernel. Eso también es muy potente. Eso sí lo estuve usando yo, ese paradigma de compilar, hacer los programas genéticos y compilar el kernel. Y ahora ejecutas, a lo mejor en un kernel, pues ejecutas una población de 20 y cada ejecución es sobre un dato. Cada core es sobre un dato. Entonces, con una sola ejecución has ejecutado 40 programas genéticos sobre todo el corpus de ejecución. Wow. Hostia. Eso sí lo he hecho yo. Programación genética sobre... Guay. Y no sé si conoce, hay por ahí un libro que se llama Linear Genetic Programming, que te lo hace con operaciones de registro. Entonces es muy fácil generar... registro La hablando de programación CUDA, ¿no? genética la programación genética. Lo Sí. puedes ver como un arbolito o como puedes ver el registro A, copia el valor a B. El C hace no sé cuánto. Lo ves como una serie de registros y compila ya directamente con esa técnica en CUDA, efectivamente. Vale. Eso también se utiliza mucho, calcular sería como el grafo computacional, ¿no? Que crea lo que sería el árbol de la computación que se tiene que hacer. Bueno, ahí hay un libro que es Linear Genetic Programming que te habla de que, bueno, pues puedes hacer el grafo, puedes optimizarlo o puedes hacer cosas sucias, que tampoco pasa nada, ¿vale? Porque se te quedan operaciones intrones cuando estás explorando. Pues generas kernels sucios, que a lo mejor ahí va lo que calcula, que no hace nada, y ya la propia selección natural final opera, o al final le haces todos los procesos de optimización de código de los compiladores. Si hay una parte que no, una serie de registros que no usas, pues lo desechas. Pero bueno, eran ideas que... No, es que me está recordando a Dask, no sé si lo conoces. No. Dask es una plataforma que permite hacer computación distribuida con varias GPUs. O sea, supongamos que tenemos, ahora por ejemplo en el i3us, tenemos un clúster con varios nodos, con varias GPU en cada nodo. ¿Y cómo puedo escalar a más de una GPU? Porque algunas veces una GPU se te puede quedar pequeña para un problema, para una serie de datos. Y con Dask, pues particiona tus datos hace particiones y esas particiones se van distribuyendo en las GPUs y van lanzando el código que tú le digas. Y lo que se hace es que tú vas haciendo... Escríbeme en el chat cómo se escribe Dask. Dask. Tú vas haciendo las operaciones y eso se va creando un grafo computacional que de forma perezosa, y cuando tú le dices compute, entonces se evalúa todo y eso se va lanzando en las GPUs y todo eso. Entonces no es tan interactivo, pero se va todo quedando pendiente hasta que tú quieras realmente el dato y entonces cuando se ejecuta. Computación la C. Vale. Muy Pues, interesante. Ahí lo comento. Pues bueno, yo creo que tenemos que ir ya terminando, ya Pedro se tiene que ir, pero bueno, estamos en contacto. Vale. David Ragel, me quedo con tu contacto para... De hecho, te voy a escribir ahora un correo para no perderte. Vale. Pues muy bien, pues muchas gracias por el seminario. Gracias a ti, gracias a todos vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros. Tengáis buen día. Tengo que parar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nada, a ti, Pedro.